¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de los guerreros más temidos de la historia? Los espartanos no solo eran conocidos por su destreza en el campo de batalla, sino por el riguroso estilo de vida que llevaban desde el momento en que nacían. ¿Te imaginas ser arrancado de tu familia a los 7 años para comenzar un entrenamiento duro que determinaría si eras digno de ser llamado espartano? Este no es un mito ni una leyenda. Es la realidad de cómo Esparta forjaba a sus guerreros. En este video, te llevaremos al corazón de la antigua Esparta, donde descubrirás los desafíos extremos, las pruebas de resistencia y el increíble sacrificio que definían a cada espartano. Prepárate para conocer la verdadera historia detrás de esta legendaria civilización. ¿Estás listo para ver cómo se vivía realmente siendo un espartano? Desde el momento en que un niño nacía en Esparta, su vida era decidida por el Estado. No bastaba con sobrevivir al parto. Cada recién nacido era sometido a una rigurosa inspección realizada por un consejo de ancianos conocido como el Consejo de García. Este grupo determinaba si el bebé tenía el potencial físico y mental para convertirse en un soldado útil para el ejército espartano. Si el niño mostraba algún signo de debilidad o defecto, era descartado de inmediato. Aunque se ha hablado de mitos que sugieren que estos niños eran lanzados desde un acantilado, la realidad era más fría y calculada. Simplemente eran abandonados en las colinas cercanas, donde pocas veces eran rescatados por algún lugareño. Este proceso no solo reflejaba la crueldad del sistema espartano, sino que también marcaba el primer paso en una vida llena de pruebas difíciles. Los niños que pasaban esta primera evaluación regresaban con sus familias, pero la vida familiar no era exactamente cálida ni afectuosa. Desde el primer día, los espartanos eran educados para ser duros y resistentes. En lugar de ser bañados con agua, se les sumergía en vino, bajo la creencia de que esta práctica los endurecería. Si un bebé no sobrevivía a estas duras condiciones, era considerado demasiado débil para la vida espartana. Se les dejaba llorar sin consuelo, como un método temprano para enseñarles a no temer ni a la soledad ni a la oscuridad. Este enfoque, aunque dura, formaba la base de un sistema de formación inquebrantable. A los 7 años, la vida del niño espartano daba un giro definitivo. Era separado de su familia y entregado al Estado para comenzar el agogé, el riguroso y temido sistema de entrenamiento que formaba a los jóvenes en cuerpo, mente y espíritu para la guerra. Este programa no solo se centraba en el combate, sino que también inculcaba los valores fundamentales de Esparta: la disciplina, la lealtad y la resistencia. Los niños eran organizados en grupos y asignados a un mentor, conocido como paidonomos, que supervisaba su formación. Las lecciones incluían desde tácticas de combate cuerpo a cuerpo y uso de armas hasta estrategias de supervivencia en las situaciones más adversas. Sin embargo, lo que distinguía a la agogé era la brutalidad de sus métodos. No se trataba solo de aprender a pelear. Los jóvenes eran desnutridos intencionalmente para que aprendieran a robar sin ser atrapados. Si lo conseguían, eran alabados por su astucia, pero si eran descubiertos, eran severamente castigados, no por robar, sino por su incompetencia al hacerlo. Las luchas y peleas entre los jóvenes espartanos eran fomentadas por sus superiores como una forma de identificar a los más fuertes. Aquellos que no soportaban el rigor del entrenamiento eran marginados y tratados con desdén. Además, durante este tiempo, se forjaba una camaradería intensa entre los compañeros de armas, ya que se esperaba que estos lazos fortalecieran su lealtad en el campo de batalla. Mientras los hombres eran formados como guerreros, las mujeres espartanas no estaban relegadas a un segundo plano.
Aunque no participaban en la agogé, recibían un tipo de educación que las preparaba para ser madres fuertes y saludables, capaces de dar a luz a los futuros guerreros de Esparta. A los espartanos se les enseñaba que la moderación era clave en todo aspecto de sus vidas. Por ejemplo, el consumo de alcohol estaba estrictamente controlado, ya que el exceso era considerado una debilidad propia de los esclavos. En ocasiones, los esclavos hilotas eran forzados a emborracharse frente a los jóvenes espartanos como una advertencia de lo que no debían convertirse, seres incapaces de controlarse. Los jóvenes espartanos vestían de forma simple, recibiendo solo una capa roja al año que debían usar en todas las estaciones. Si el niño ganaba peso, la capa se le quedaba pequeña, obligándolo a ajustar su dieta y mantenerse en forma. Además, no recibían calzado, incluso durante los inviernos fríos, lo que les obligaba a caminar descalzos para endurecer sus pies y poder soportar largas marchas en condiciones adversas. Las raciones de comida que recibían eran deliberadamente escasas, manteniéndolos siempre al borde del hambre para que desarrollaran cuerpos atléticos y aprendieran a sobrevivir con poco. Robar alimentos era una habilidad que todos debían perfeccionar, y ser atrapado no solo resultaba en castigos severos, sino también en una humillación pública. A pesar de las duras condiciones, los espartanos también debían mantener una tasa de natalidad constante para asegurar un flujo de soldados al ejército. A los hombres se les permitía casarse desde jóvenes, pero hasta los 30 años estaban obligados a vivir en cuarteles. Aunque podían tener esposas, se les exigía escabullirse de noche para visitarlas. Si eran descubiertos, el castigo no era por haber roto las reglas de matrimonio, sino por haber sido lo suficientemente torpes como para ser atrapados. El matrimonio en Esparta era un asunto práctico y estratégico. Los espartanos no se casaban por amor, sino para procrear y asegurar la perpetuación de su estirpe guerrera. El Estado necesitaba que nacieran niños fuertes que, en el futuro, sirvieran a la causa militar. Sin embargo, hasta que cumplían 30 años, los hombres seguían bajo la completa autoridad del Estado. Incluso después de casarse, sus lealtades primarias eran hacia el ejército y hacia sus compañeros de armas. No fue sino hasta que llegaban a la treintena que se les permitía establecer una vida más familiar fuera de los barracones. Este sistema, aunque duro, mantenía una estructura social y militar extremadamente eficiente, donde cada espartano, desde su niñez hasta su madurez, estaba profundamente comprometido con la causa común: proteger y engrandecer el Estado espartano. La sociedad espartana estaba organizada en un sistema de clases que reflejaba su jerarquía militar y política. En la cúspide estaban los esparciatas, los ciudadanos plenos de Esparta. Estos hombres no solo eran guerreros, sino que también tenían derechos políticos y económicos exclusivos. Los esparciatas eran la élite, descendientes de los fundadores originales de Esparta, y se encargaban de gobernar, tomar decisiones militares y dirigir la política de la ciudad. Eran los únicos que podían participar en la asamblea y ocupar cargos importantes, asegurando que el poder quedara concentrado en sus manos. A cambio, debían dedicar su vida entera al entrenamiento militar y al servicio activo en el ejército. Por debajo de los esparciatas estaban los periecos, un grupo de habitantes libres que vivían en las áreas periféricas de Esparta. Aunque no eran ciudadanos plenos, tenían la libertad de poseer tierras, comerciar y ejercer oficios. Los periecos eran una parte vital de la economía espartana, ya que producían las armas y herramientas necesarias para el ejército y también actuaban como intermediarios comerciales entre Esparta y otras ciudades.
aunque no se esperaba que se dedicaran completamente a la guerra como los esparciatas. Los periecos podían ser llamados a las armas en tiempos de conflicto, sirviendo como una reserva militar. En la base de esta pirámide social estaban los hilotas, la clase de siervos que realizaba la mayor parte del trabajo agrícola y servil. Los hilotas eran esencialmente esclavos del Estado, descendientes de los pueblos conquistados por Esparta, como los habitantes de Mesenia. Se les asignaba trabajar la tierra, y la mayor parte de su producción era entregada a sus amos esparciatas. La relación entre espartanos e hilotas era tensa y violenta, ya que los espartanos vivían con el temor constante de que los hilotas, que superaban en número a los esparciatas, se rebelaran. Para mantenerlos controlados, se instauraba un sistema brutal en el que cada cierto tiempo era legal liquidar a los hilotas sin motivo aparente, un macabro recordatorio del poder absoluto de los esparciatas. Las mujeres espartanas, aunque no participaban directamente en el campo de batalla, desempeñaban un papel crucial en la sociedad. Desde jóvenes se esperaba que fueran fuertes, no solo físicamente, sino también mentalmente, para criar a futuros guerreros. Participaban en competencias deportivas y eventos públicos que no solo demostraban su destreza, sino que también eran una forma de atraer la atención de los hombres espartanos. Se creía que una mujer fuerte daría a luz a hijos fuertes, y por eso se las incentivaba a mantenerse en forma. Las mujeres competían en carreras, lanzamiento de jabalina y disco, además de participar en festivales donde mostraban sus habilidades físicas. Algunas de estas competencias se realizaban desnudas, lo que escandalizaba a otras ciudades griegas, pero en Esparta se consideraba parte de su preparación. Este enfoque en la preparación física y en la independencia de las mujeres diferenciaba a Esparta de otras polis, mientras que en Atenas y otras ciudades-estado griegas las mujeres vivían bajo estrictas normas de obediencia y sumisión. Las mujeres espartanas eran dueñas de propiedades y disfrutaban de una libertad incomparable. Las competencias y festivales no solo fortalecían sus cuerpos, sino que también fomentaban una sociedad donde la fortaleza física y la capacidad de criar hijos sanos y fuertes eran altamente valoradas. Y en cuanto al pensamiento, la filosofía de vida en Esparta se centraba exclusivamente en la preparación para la guerra. A diferencia de otras ciudades-estado griegas, como Atenas, donde se valoraban las artes, la filosofía y la política, en Esparta todo giraba en torno a la disciplina militar y la capacidad de combate. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que también disfruten de la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.